Ya hemos avanzado en nuestro proyecto con varias cosas. Primero, ya definimos el concepto, ya tenemos elementos gráficos, ya definimos la comunicación, ya hicimos bocetos. Aunque hay algo que deberíamos considerar en este proceso y es el espacio de trabajo. ¿Cuál es nuestro espacio de trabajo y cuáles van a ser las dimensiones que vamos a utilizar para poder crear este proyecto? Ahí es donde entra el formato. El formato son una serie de medidas que delimitan nuestro espacio de trabajo y definen el tamaño que tendrá nuestro proyecto. Digamos que estamos haciendo un proyecto que va a salir en impreso, que va a ser algo que se puede imprimir. Tenemos ya unos formatos que existen que nos definen estos tamaños dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si tenemos que imprimir algo que va a ser en tamaño carta o en tamaño tabloide, ya hay una serie de formatos que tienen el nombre y la medida y ya están definidos como tal. Solamente tendríamos que en nuestro programa de diseño ubicar ese espacio de trabajo y empezar a trabajar sobre él. Igual es recomendable que en el proceso de bocetos ya también tengamos pensado cuál es ese formato, si es un formato más alargado, en el caso de que sea algo como un tabloide, entonces ya poder pensar en la distribución de los elementos en función a ese espacio de trabajo. En todos los programas de diseño tenemos ciertos como espacios predeterminados y ciertos tamaños predeterminados, como el que mostré anteriormente, donde podemos simplemente elegirlo y en tal caso si necesitamos hacer alguna modificación o personalizarlo, se puede hacer muy fácilmente. Casi todos los programas de diseño, por no decir todos, lo tienen. Entonces no se preocupen por eso, realmente es para que conozcan que nuestro proyecto y todos los proyectos de diseño tienen un espacio de trabajo. Hasta en los proyectos de, por ejemplo, del diseño de modas, los patrones y las piezas tienen unos tamaños que ya han sido establecidos y que ya simplemente lo que tienen que hacer es tener alguna modificación dependiendo del requisito que tenga ese proyecto. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo el diseño editorial hace mucho uso de los formatos. Hay formatos establecidos y sencillamente se hace una diagramación en función y con base en esos formatos. Hay otro tipo de espacios de trabajos que se definen por medidas que también ya están establecidos. Para el mundo web ya existen varios, por ejemplo, el 1920 por 1080 es el formato Full HD, ya tienen también sus nombres o lo usan, por ejemplo, para web. En este caso, esta es la interfaz de Illustrator, que es un programa para trabajar con vectores, que nos muestra este tipo de opciones de espacios de trabajos. Entonces, por ejemplo, tengo que diseñar una ilustración o tengo que diseñar alguna diagramación para alguna página web y esas son las medidas que me dieron como requisitos, pues ya tengo entonces eso predeterminado allí. Existen también para videos muy parecidos, simplemente tienen como algún tratamiento de transparencia o algunas cosas específicas trabajadas para ese formato de video. Y también para móvil, que ahora pues, estamos en una era donde estamos trabajando con mucho diseño móvil, mobile first. Todo tenemos que pensarlo, si va a funcionar para web, también tiene que funcionar para el móvil, que sea responsive. Entonces tenemos ya las medidas de móvil dependiendo de los modelos de teléfonos que están en este momento utilizándose. El formato y el espacio de trabajo va a depender del tipo de proyecto. Creo que sería una de las cosas que deberíamos definir en cuanto tengamos algún requisito, algún brief o en cuanto estemos ideando qué vamos a hacer. Si va a ser un impreso, ¿qué formato va a tener? ¿Va a ser un póster? ¿Va a ser una revista? Averiguar el tipo de formato que sea más cómodo, si va a ser media carta, cuánto mide esa media carta y en función a eso crear nuestro proyecto. Supongamos que ya tenemos definido nuestro formato, ya sabemos en qué espacio de trabajo vamos a desarrollar el proyecto, entonces ahora pasaríamos a una fase de empezar a crear las líneas, las retículas y las guías que nos van a servir para poder diagramar y para poder componer en un espacio delimitado y que tenga una muy buena distribución en ese formato.